¿Qué más celebramos el día de ayer? La fiesta o el día de trompetas, ¿verdad? Está ahí en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Fíjense, hermanos, que cristianos que no suelen asomarse al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y que gustan solamente de leer el Nuevo Testamento, dicen, es que es el nuevo el que vale, el otro ya no vale, ¿no? Y es un error pensar así. Porque, hermanos, como que le sacamos ciertos versículos al Antiguo Testamento, ¿no? Y los usamos, pero es que es toda la Biblia. Dice ahí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para muchas cosas, ¿verdad? Para instruir, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, ¿verdad? A fin de que todo hombre, ¿verdad? Y para corregir también faltó, ¿verdad? A fin de que el hombre sea perfecto, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero decir, hermanos, que ese texto que estoy diciendo, ese texto que estoy mencionando, se dice en un contexto donde todavía no estaba el Nuevo Testamento, ¿eh? Todavía no estaba el Nuevo Testamento cuando esa palabra se menciona. Toda la Escritura se refería al Antiguo Testamento. Amén. Toda. Y se escribe ya, ahora lo tenemos en el Nuevo Testamento, pero se refería al Antiguo. Así que, hermanos, el día de ayer festejábamos o celebrábamos esa fiesta que se llama fiesta de trompetas, que es una fiesta profética. Amén. ¿Por qué es fiesta profética? Porque se va a cumplir, porque está por cumplirse, ¿verdad? Ahora, si usted no cree que Cristo va a venir, pues no la celebre, porque estaría en vano celebrando. Si usted cree que Cristo va a venir por su iglesia, entonces celebre fiesta de trompetas. Porque el mismo Pablo hace énfasis, ¿verdad? Porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios. Amén. Trompeta de Dios, que va a sonar esa trompeta. Amén. Y se descenderá del cielo. Los muertos en Cristo y nosotros que estemos vivos iremos a encontrarlo al Señor en los aires. Así es que celebramos. Yo quiero que leamos una parte de la Escritura que se encuentra allí en Mateo capítulo 24, versículos 42 al 44. Y dice así la Escritura: así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Amén. Eso lo dice Jesús ahí en el Evangelio de Mateo. Pero vean lo que dice Pablo, ahora el apóstol Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:4, en relación a esto. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Amén. Pero ¿a quién le habla? A los hermanos, a los hijos de Dios, a los que están preparándose, a los que no van a estar distraídos, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga. Cuando Cristo venga, no nos va a sorprender como sorprende el ladrón la casa que no está siendo vigilada, ¿verdad? ¿Cuántos están vigilando su casa? Y no me refiero a la de allá del Choyal o no. Su casa. ¿Cuántos están vigilando su casa? Amén. ¿Cuántos están ahí como aquellas vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas, que cuando vino el esposo, ¿verdad?, salieron a recibirle y se fueron con él? ¿Cuántos estamos así atentos? Y hermanos, escogí este pasaje porque el Señor está diciendo: ustedes deben estar alerta para que el enemigo no nos sorprenda como cuando viene el ladrón a la medianoche. Amén. Yo quisiera que pudiéramos ver unas
Tienen por ahí ya algunas fotos del día de ayer, que estuvimos celebrando esta fiesta de trompetas, a ver si nos ponen allí. Algunas, para los que no fueron, sepan de lo que se perdieron, ¿verdad? Amén. Ahí están algunas escenas, ¿verdad? Bueno, tuvimos un templo provisional allí, ¿verdad? Miren qué fotos, ¿eh? Qué bonitas, ¿verdad? Algunos tomaron fotos donde se miraba salir la luna nueva. ¿Y por qué menciono esto de la luna nueva? Porque el inicio de la luna nueva, el puro gajito ahí, habla de que es el primer día del mes en el calendario bíblico, en el calendario hebreo. Comienza con el primer día, es cuando empieza a salir la rayita, ¿verdad?, en la luna. Hermanos, quiero aprovechar que estamos precisamente ahorita en estas fechas muy cercanas a lo que se le llaman las fiestas de otoño bíblicamente. Ya pasaron hace rato en primavera esas fiestas bíblicas también, como son Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés. Ya pasaron. Entonces la que seguía, ya no seguía, ya siguió. El día de ayer se cumplió, es la fiesta de trompetas y todas son proféticas. Las primeras 4 fueron proféticas, pero ya se cumplieron. De alguna manera son fechas históricas y que fueron proféticas. Tienen algunas doble cumplimiento, algunas van a cumplirse todavía en el futuro. ¿Sí? Ahorita los voy a mencionar también esto. Y ahorita estamos en la fiesta de otoño bíblicamente, ¿verdad? Que son fiesta de trompetas, que pasó ayer, y luego en 10 días más, bíblicamente está la fiesta o la conmemoración o la cita de arrepentimiento, también se llama, de perdón, ¿verdad? En hebreo es Yom Kippur se llama, ¿no? En hebreo, pero usted no le hace que no se lo aprenda en hebreo. La fiesta o celebración o conmemoración del arrepentimiento, del perdón. Seguramente usted ha escuchado cuando lo leemos en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, nada más, al lugar santísimo, ¿se acuerdan? Para expiar o para pedir por el perdón de toda la nación de Israel. ¿Y saben cuándo lo hacía? El día 10 de este mes hebreo que estamos ahorita, se llama el mes de Tishri, así se llama en hebreo, ¿no? Es el mes, bíblicamente, usted puede ir a Levítico 23, ahí se va a encontrar la cita, la fecha específicamente. Entonces, ese día 10, el sacerdote entraba, ¿verdad?, para pedir por el perdón de toda la nación. Esto cambió, hermanos, sí cambió. ¿Por qué cambió? Porque no se podía hacer esto en otra fecha del año, se hacía solamente el día 10 de ese mes, de este mes. Pero, ¿qué pasó cuando Cristo muere? Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él estaba entregando su vida, y cuando Él expiró, entregó su espíritu, ¿qué pasa en el templo de Jerusalén? El velo del templo, donde estaba el lugar santísimo, ¿verdad?, se rasgó, dice la Biblia, de arriba a abajo, y se abrió como un telón, y ahora toda la gente podía entrar y mirar el lugar santísimo, mirar el arca del pacto donde estaban las tablas ahí de los mandamientos. Todo el mundo pudo mirar para adentro. Amén. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir esto? Que todos los días nosotros podemos entrar al lugar santísimo, podemos llegar a la presencia de Dios. Usted no necesita un sacerdote, no necesita un intermediario. Ahora usted se va directamente a la presencia del Señor y puede pedir perdón por usted, y debe de hacerlo. Amén, debe de hacerlo. Entonces, históricamente decimos en esta fecha,
El día del arrepentimiento, el día del perdón, ¿verdad? Israel buscaba ese perdón, esa reconciliación de parte de Dios. Y estamos nosotros recordando ese memorial. Israel todavía lo hace, hermanos, ¿eh? Todo lo sigue haciendo. Y nosotros lo hacemos, hermano. ¿Cuántas veces lo hace usted en el año? Una vez al año celebramos, pero ¿cuántas veces entra usted al lugar santísimo? ¿Cuántas veces lo hace? No se le va a ocurrir hacerlo una vez al año nomás, ¿no? Por eso es lo que cambió precisamente. Amén. Que el velo se rasgó y podemos entrar sin necesidad de intermediarios todos los días para ser perdonados por Dios. Amén. Y luego, bien, en este mismo mes hebreo, que es el séptimo mes, ya dijimos, ayer fue trompetas, en 10 días será arrepentimiento, se llama, y en 15 días es la fiesta de tabernáculos. Se oye raro, fiesta de arrepentimiento, y quiero precisar algo aquí. Nosotros, cuando decimos fiesta, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene? A ver, dígame algo. Fiesta de, ¿a qué se nos viene a nuestra mente? Celebración, ¿qué más? Convivio, convivio también, ¿verdad? Música, alegría, etcétera. Sin embargo, hermanos, la palabra fiesta, que se traduce en español fiesta, no es exactamente como nosotros la vemos. Aquí en el día o la fiesta es más bien, hermanos, una cita divina, una conmemoración, una cita, un encuentro con Dios. ¿Sí? Y lo menciono, hermanos, porque, por ejemplo, el día de arrepentimiento, que se celebra en el calendario bíblico el día 10 de este mes de hebreo, no es precisamente de pachanga. Es una cita con Dios, pero con el corazón con quebrantamiento, yendo a ponernos a cuentas delante de Dios. A ver, ¿a quién le gusta aquí pedir perdón? ¿A quién le gusta pedir perdón? ¿Pero hace fiesta para pedir perdón usted o cómo está el asunto? A ver, ¿a quién le gusta perdonar? A los que están aquí. No digo el que lo hace, al que le gusta perdonar. A mí no me gusta perdonar. Sinceramente no me gusta perdonar, pero lo tengo que hacer. Porque dice la Biblia, si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdona a nosotros. Así es que, hermano, perdonar duele. Porque si usted está feliz de perdonar, pues a lo mejor ni siquiera necesitaba perdonar, no había nada que perdonar. Si alguien le hizo algo fuerte a usted, su papá, su mamá, alguien lo traicionó y todo, es fácil perdonar. Hay gente cristianos que todavía no han perdonado algunas cosas, ¿sí? Y pudiera entenderlos desde el punto de vista humano, pero el Señor nos dice, tienes que perdonar. Tienes que pedir perdón. ¿Y por qué le voy a pedir si no sé cuánto? Tenemos que pedir perdón. Y eso, hermanos, no necesariamente es una fiesta en el contexto que nosotros lo vemos. Por eso la traducción aquí fiesta, en parte sí, por ejemplo tabernáculos, pues sí es en ese contexto. Hay fiesta, hay comida, hay todo lo que usted quiera, pero en el arrepentimiento, no necesariamente. ¿Quién hace fiesta en una funeraria? Pues algunos hasta así, ya cuando están medio así, de todo, ¿no? Pero es un momento de contrición, ¿verdad? De quebrantamiento, de que nos tenemos que torcer ahí para poder lograr. Pues de alguna manera, el día del arrepentimiento y del perdón, por ejemplo, cuando el sumo sacerdote, hermanos, entraba al lugar santísimo, no crean que el pueblo estaba haciendo fiesta, no estaban haciendo fiesta. De hecho, por 10 días previos, estaban buscando, estaban en ese estado de Señor, perdónanos, que cuando llegue ese día podamos ser perdonados. Así lo hacía Israel. Y cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, ¿verdad? Se estaba un rato allá. Y entonces decían, ¿nos irá a perdonar Dios o no nos irá a perdonar? ¿Verdad? ¿Qué le irá a pasar al sumo sacerdote? ¿Verdad? Pero cuando salía el sumo sacerdote, ¿verdad? Triunfante y todo, entonces sí hacían fiesta, pero porque ya estaban perdonados. Amén. Muy bien, entonces
de ese día a día, 5 días después, era la fiesta de tabernáculos, y ahí sí, hermanos, una nación perdonada, una nación aceptada por Dios, una nación que se había puesto a cuentas con Dios, pues tenía una razón muy grande para hacer fiesta de tabernáculos, para celebrar que Dios estaba en medio de ellos. Amén, hermanos. Ok, entonces, ¿por qué nosotros hablamos de las fiestas? Alguien le pudiera decir a usted, y es muy importante que tome nota, alguien le pudiera decir a usted, oye, eso es de la ley, ¿no? Es de los judíos, no tuyo. Pues usted sabe si celebra la presencia de Dios o no. Usted sabe si se quiere arrepentir delante de Dios, usted sabe. Si es de la ley, pues no se arrepienta, siga igual. Amén. Hablar de tabernáculos es declarar que Dios está en medio de nosotros. Eso quiere decir. Amén. Esa es la celebración. Y que puedo decirle que Israel no ha entendido, porque hay algo ya de parte de Dios velado en sus vidas, que no pueden entender la profundidad de lo que nosotros entendemos. Tú y yo entendemos. Porque nosotros entendemos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Amén. Entonces, hermanos, quiero repetir rapidito nada más lo que dice la Biblia respecto a estas celebraciones, que nosotros las seguimos no por ley, no por ley. Usted no está obligado, fíjense bien lo que le voy a decir, no está obligado a celebrar estas fiestas. Si alguno dice, yo no las quiero celebrar, está bien, no se va a ir al infierno por eso. Pues no. Si usted no ofrenda, no por eso no se va a ir, no por eso no va a ser salvo. Si usted no diezma, si usted no ora, bueno, quién sabe si no ora, ¿no? ¿Qué le pase? Pero hermanos, si usted toma nota del pasaje que leímos al principio, así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor, etcétera. Ya lo leímos este pasaje. Entonces, yo quiero decirles, ¿cuántos de ustedes, hermanos, quieren estar alertas? Y, hermanos, el tema de las fiestas, de las celebraciones están allí, hermanos, y la Biblia habla que es por un estatuto perpetuo. Siempre nos van a ayudar porque las fiestas, decíamos que eran como el reloj de Dios. Amén. Fíjense, si usted analiza esas 7 fiestas, se va a dar cuenta que es el paquete completo para que nosotros podamos estar alertas. Amén. Por ejemplo, Pascua, ¿qué nos dice esa fiesta? ¿Qué le dice a usted y a mí esa fiesta? Que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario por mis pecados y que Él es el Salvador del mundo y es mi Salvador. ¿Sirve para que estemos alerta a esto? ¿Sí o no? Claro. La otra, voy a brincar algunas, las más importantes, las más determinantes, primicias. ¿Por qué me sirve a mí celebrar esto? Recordar esto, conmemorar esto, tener una cita con el Señor respecto a esto. ¿Por qué? Porque me hace recordar que Él resucitó. Y si Él resucitó, entonces yo también, y tú también, vas a resucitar. Amén. Pentecostés. ¿Por qué es importante celebrar Pentecostés? ¿Qué estamos celebrando en Pentecostés? Que el Espíritu Santo, que el mismo Espíritu de ese Cristo que fue muerto y que resucitó y ascendió al cielo, ese mismo Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Vino el día del Pentecostés, el día de la fiesta del Pentecostés, vino sobre nosotros. Amén. También nos recuerda, hermanos, que 1500 años antes, el primer Pentecostés, hermanos, no fue cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia o sobre la gente que estaba ahí reunida en el aposento alto. El primer Pentecostés fue en los primeros 50 días que comenzó este panorama. Amén. Después de Pascua, después de que Israel sale de Egipto, amén, usted cuenta 50 días cuando ellos iban en el desierto, y al día 50 Israel está frente a las faldas de la montaña del Sinaí, donde el Señor tiene un encuentro con su pueblo ahí. Y Dios, ¿qué le da al pueblo ahí?
le da los 10 mandamientos, le da su palabra, le da su voluntad, les entrega su corazón, les entrega sus principios por los cuales toda persona puede ser acepta delante de Dios. Si usted revisa los 10 mandamientos, ahí está concentrada la voluntad de Dios. Si usted los vive, los aplica, ¿verdad? Usted está honrando al Señor. Entonces, el primer Pentecostés no fue en Hechos 1:8, Hechos 2:1, fue a la cumbre de la montaña del Sinaí. Dios da su palabra. Y en Hechos 2:1, ¿qué da? Su espíritu. En otras palabras, hermanos, ¿qué pasa cuando una persona tiene la palabra, pero no tiene su espíritu? ¿Qué podemos esperar de esa persona? Sí, ¿qué podemos esperar? Una persona legalista, una persona juzgona, una persona que dice, no, la Biblia dice que te vas a chamuscar en el infierno. Eso es lo que tiene, porque se basa nada más en la palabra. Amén. Ahora, si volteáramos la tortilla, una persona que tiene su espíritu, pues recibe el Espíritu de Dios, pero no le preocupa conocer la Escritura, no le preocupa conocer los mandamientos. ¿Qué podemos esperar de una persona que recibe la visitación de Dios, su espíritu, pero que no se va a preocupar por conocer la Escritura? ¿Qué podemos esperar de esta persona? Una persona emocionalista que se conforma con el fuego, con el gozo y a lo mejor con lenguas u otra cosa más, pero cuando le preguntan de la palabra, pues no sabe nada. Amén. Y dice la Escritura también, dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Dice, y ellas, o sea, estas palabras, dice el Señor, son las que dan testimonio de mí. Y luego decíamos hace unos domingos atrás que Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Entonces, hermanos, aquí tenemos un equilibrio bien importante entre tener la palabra del Señor, pero también tener su espíritu. Entonces, el primer Pentecostés, el Señor da su palabra, y ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hechos 2:1, el otro Pentecostés más. Cada celebración era un Pentecostés, así se llamaba la fiesta, cuando el Señor viene con su espíritu. Amén. Hermanos, hace también unos domingos atrás mencionábamos dos términos y quiero recuperarlos o volverlos a mencionar hoy, que es el cronos y el kairos. Amén. Son palabras griegas, ¿eh? Así que aquí va a aprender todos los idiomas, ¿no? Usted ha oído la palabra cronómetro. ¿Qué quiere decir cronómetro? Esto es un cronómetro, viene de cronos, en el griego es tiempo. ¿Sí? Entonces el cronos tiene que ver, hermanos, con lapsos de tiempo, ¿no? Una hora, un minuto, un segundo, un mes, un año, fragmento de segundo, eso es cronos. Decíamos ahorita, el año pasado, ¿sabe cuándo? En tal fecha, eso es cronos. Amén. ¿Cuándo va a entrar el invierno? ¿Cuándo entra el invierno? Más o menos. Diciembre. Eso es cronos. ¿Ah? ¿Y el otro invierno cuándo va a entrar? El otro diciembre, hermana, qué bien. El otro diciembre. Eso se llama cronos. ¿Cuándo entra la primavera? ¿Qué día descansa usted? ¿Cuándo le pagan? No, pues en la quincena. Pues es cronos. Son eventos. ¿A qué hora se hace noche? Más o menos. Las 8, las 9. Eso es cronos. ¿Sí se entiende, hermanos, el cronos? Es algo repetitivo. Hay una ley del cronos, una ley que funciona con el movimiento del sol, de la tierra, algo que Dios creó, el cronos. ¿Por qué usted está seguro que mañana va a ir a trabajar y que se va a levantar? Porque así está diseñado ese cronos. Amén. Pero, ¿qué es el kairos entonces? También es el tiempo, pero no este tiempo. Es el tiempo de los eventos de Dios. Son, hermanos, eventos que irrumpen en medio del cronos. Eventos
que solamente Dios los puede determinar, que están por encima del Cronos, ¿sí? ¿Usted se acuerda, hermanos, cuando vino el diluvio? En la historia, claro. ¿Qué pasó? ¿Por qué se reían la gente de Noé? ¿Por qué no le creían? Porque nunca había llovido. Pero Noé recibió una instrucción de Dios, le dijo: constrúyete un arca, porque un día yo voy a mandar un diluvio. Ese diluvio, hermanos, era un Kairos, era un evento que viene y le dice al Cronos: hazte un ladito porque ahí viene un Kairos de Dios. ¡Pum! Amén. Y se mete ahí. Y por eso la gente se reía de Noé, con justa razón, porque no entendían más que el Cronos. Pero yo le pregunto, ¿usted cree en el Kairos de Dios o no? ¿Cree en que la Biblia dice un día va a pasar esto? Y hermanos, la gente se reía de Noé, y a lo mejor se ríe de usted también. No, que un día va a aparecer el Señor en las nubes. ¡Ja, ja, ja! La gente riéndose de usted. Los jóvenes curándose, la dicen, del cristiano. Pues que se la curen. No vaya a decir no a usted: un día yo me la voy a curar de él. No, pues no va a curar de ellos, ¿verdad? Cuando se queden aquí. Pero hermanos, ese es el Kairos de Dios. Amén. Dijo el profeta: pues no va a llover, dijo, por voluntad de Dios, o por mi palabra, ¿no? Pero estaba hablando de la palabra del Señor. No va a llover. ¿Y qué pasó? No llovió. Pero eso no era el Cronos. El Cronos era que cada año había llovidas y hasta sembraban pensando que iba a llover. Pero el profeta dijo por voz de Dios: no va a llover. ¿Y qué pasó? El Kairos de Dios. Dios irrumpe en medio de la misma creación. Amén. ¿Por qué Pedro pudo caminar por el agua? Se supone que todo el mundo se tiene que hundir, ¿no? La ley así dice, la ley de la gravedad. Pero el Señor le dijo a Pedro: ven, para que vean un Kairos mío, ¿no? Y ahí va Pedro caminando como si estuviera congelada el agua, ¿no? Encima ahí. Porque Dios hace, hermanos, lo que Él quiere hacer. En su Kairos, Él tiene toda potestad. Por eso Él le dijo al mar: enmudece. Por eso le dijo a la tempestad: quieta, le dijo. ¿Y qué dice la Biblia que pasó ahí? Porque, hermanos, es el dueño del tiempo. Él puede hacer lo que sea. Cuando estaba la pelea allá con Josué, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que el sol se paró. Así lo explicaron los escritores. Pero algo pasó allí, hermanos, que la batalla, ¿verdad?, la pudieron ganar porque hubo un fenómeno, ¿verdad?, cosmológico, donde Dios mueve todo porque Él es el Todopoderoso. Amén, hermanos. Y el Señor dice que un día Él aparecerá en las nubes, y la gente se ríe de eso, porque nunca ha venido el Señor a las nubes. Amén. Con todo poder y gloria. Un día vino, pero lo mataron. ¿Cómo vino? Como abogado, para ayudarnos, para ayudarnos a ser salvos, ¿verdad? Pero ya sabemos a dónde fue a parar, a la cruz. Pero esa era parte del diseño para salvarnos. Pero cuando el Señor venga otra vez, ya no vendrá como abogado. Ya no vendrá para que lo vuelvan a azotar y se vuelvan a burlar de Él. Él vendrá a las nubes como Señor y luego como juez también. Y la gente se ríe porque no cree en esto. Así que más vale que tú y yo creamos en que el Señor viene por una iglesia que está buscando, hermanos, honrarlo, servirle y estar también alerta para estar preparados para cuando el Señor venga. Amén. Y hermanos, nadie está... ¿cómo se llaman los que dan la noticia del clima? ¿Cómo se llama esta gente? Los meteorólogos. Ninguno he oído yo que digan, tal fecha va a venir el Señor. Es más, ni siquiera dicen, no sabemos qué día, pero va a haber un fenómeno donde el Dios poderoso, ¿verdad?, venga. No dicen eso, ni lo van a decir nunca. Pero ¿quién sí lo dice? Dios, en su palabra, aquí lo dice. Amén. Hermano, yo te invito para que empieces a creerle a Dios. Amén. Porque creerle a Dios, hermanos, nos mantiene alertas. Por eso es que estamos nosotros practicando, ¿verdad?, estas fiestas, porque nos ayudan a mantenernos alertas. Amén. Si algo te ayuda para que seas más orador, más leedor de la palabra, ¿tú no lo harías? ¿Tú no lo harías? ¿Algo te va a mantener alerta? Claro. Amén.
Y bueno, de alguna manera la dinámica de estas 3 fiestas que vienen o que ya pasó el día de ayer es, hermanos, Israel acostumbra tocar las trompetas 30 días antes del día de trompetas. Todos los días toca la trompeta, paz. Pero el día de las trompetas, pues le tupe, ¿verdad? Y toca, y toca, y toca, y toca. Amén. Y hermanos, posteriormente a esto viene la fiesta del arrepentimiento. Quiero decirte, hermanos, que se celebra por Israel y nosotros recordamos con gusto saber que hay un día de arrepentimiento. No un día cada año. ¿Cuántos días de arrepentimiento hay en el año? Para los hijos de Dios actualmente, que ya Cristo vino. Todos los días. Pero hermanos, yo quiero decirte una cosa. El tiempo del arrepentimiento se va a acabar. El Señor te dice, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Ven a Él. Él quiere salvarte. Él pagó un precio en la cruz del Calvario por ti. ¿Y cuántas veces lo has oído esto? Si ya tienes años y no te has entregado a Cristo. No, desde que estaba chiquito yo oía a mi tata que decía eso. Pues sí, está bien. Pero un día, al igual que el arca de Noé. ¿Qué pasó con el arca de Noé? 120 años aproximadamente Noé estaba testificando que un día iba a venir un diluvio sobre la tierra. Y él invitando a la gente, ¿verdad?, que se salvara. Pero ¿qué pasó un día con el arca? Se cerró la puerta y no la cerró Noé. El cielo la cerró. ¿Qué dijo? Este es el día en que la puerta se cierra. Y hermanos, tenemos la convicción de que un día esa puerta se va a cerrar. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia, mira, vendrá a las nubes, no va a venir a la tierra todavía. Después va a venir con su iglesia a la tierra en su segunda venida. Y es donde se va a cumplir el Yom Kippur, el arrepentimiento, no para nosotros como iglesia. Amén. Es decir, imagínense que hoy se da el sonido de la trompeta final. La iglesia militante, mi mamá que murió en Cristo, amén, va a resucitar. Mamá, ¿qué andas haciendo aquí? Pues vamos a recibir al Señor. No va a ser así porque va a ser un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Vamos a encontrar. Entonces nosotros ya no necesitamos que se cumpla en nosotros el Yom Kippur o el arrepentimiento. Nosotros nos hemos arrepentido una y otra vez y otra vez y otra vez. Ya no necesitamos. ¿Quién lo va a necesitar? El pueblo de Israel que no militó, que no creyó en Jesucristo, ¿verdad? Dios tiene un trato con ellos. Y entonces viene ese arrepentimiento para ellos, porque el Señor vendrá ya con su iglesia, con usted y conmigo, vendrá otra vez y se posará en el monte de los olivos, dice la Escritura. Y entonces ahí, hermanos, cuando los judíos vean a Jesús y vean, hermanos, sus heridas, ¿verdad?, en sus manos y su costado, y además van a ver a un bribón sentado en el templo, porque se va a construir un templo y alguien se va a hacer pasar por Dios y se va a sentar en el trono ahí en el templo diciendo, adórenme, yo soy Dios. Y no podrán hacer nada, porque tendrá mucho poder. Y entonces, ¿qué vendrá para ellos? Arrepentimiento. Cuando vean a Jesús y digan, y nosotros no creímos en esto. Y usted y yo ahí en medio con Jesús, ¿verdad? Así que si usted no ha ido a Jerusalén y no le toca en vida, no se preocupe, porque usted va a ir a Jerusalén. Aquí en esta tierra también. Así lo dice la Escritura. Amén. Y estaremos para siempre con el Señor. Ese tabernáculos que ahorita nosotros queremos celebrar cada año. Celebrar porque es fiesta. ¿Qué quiere decir tabernáculos? Ciertamente Israel pone cabañitas, ¿verdad? Y celebra Israel como que celebra que el arca del pacto y el tabernáculo caminaron con ellos en el desierto por 40 años. Y que la nube y que la columna de fuego los acompañó todo el tiempo, ¿sí? Inclusive ya cuando entraron a la tierra prometida, ¿verdad?, continuaron con tabernáculo y después en el templo la presencia de Dios venía sobre ellos. Y ellos celebran eso. Pero nosotros celebramos otra cosa. Amén. ¿Qué celebramos nosotros? Ahora, no estamos diciendo que estén mal, pues ellos tienen una celebración nacional de alguna manera y divina porque Dios los acompañó. Pero cuando Cristo
vino a esta tierra, lo dice San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo fue hecho carne. Y vimos, y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces cuando dice allí en la Escritura, y este Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, la palabra habitó entre nosotros, la palabra habitó, si usted lo leyera en el griego original, diría tabernaculizó entre nosotros. Entonces, ¿cuándo nosotros experimentamos el tabernáculo de Dios? Ya en el Nuevo Testamento, ¿cuándo? Cuando Cristo vino y habitó entre ellos. Ya no estaba la columna de nube, ya no estaba la llama en medio del desierto, ahora estaba en carne y hueso, dentro de ellos, en medio de ellos. ¿Cuándo fue? Cuando Cristo vino a esta tierra. ¿Se entiende esto, hermanos? Israel tuvo a Dios en los 40 años que caminaron en el desierto, lo tuvo a través de un tabernáculo, ¿sí se acuerdan de esto? Pero ya después, hermanos, ya no fue en un tabernáculo así como lo explica la Biblia. Ahora vino en forma de una persona. Y Él era el tabernáculo. Amén. Que habitó en medio de nosotros. Entonces, hermano, si Cristo es el que vino y habitó en medio de ellos, que tabernaculizó entre medio de ellos, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió esto? A ver, se lo voy a presentar de otra manera. Si en la fiesta de Pascua Cristo fue a la cruz, en esa fiesta de Pascua, por eso era fiesta profética, porque en Pascua Cristo murió. En la fiesta de primicias, casualmente, no es casual, pero lo decimos así, se cumple, ¿verdad?, la resurrección de Jesucristo como primicia de los que duermen, ¿verdad? Y casualmente también en la fiesta de tabernáculos que se venía haciendo siempre, ahí viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Y se recibe. Amén. Pentecostés. Entonces, hermano, piense usted un poquito, ¿verdad? Si tabernáculos es cuando Dios, en forma de carne, está en medio de su pueblo, ¿en qué fiesta pudiéramos ubicarla? ¿En qué fiesta? Tabernaculizó entre nosotros, vino a nosotros, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. O sea, Cristo Jesús, al nacer Cristo en la tierra, tabernaculizó entre nosotros. ¿En qué fiesta celebraríamos que Cristo nació? ¿En qué fiesta? Tabernáculos. Amén. ¿Alguien recuerda cuando nació su hijo? ¿Sí usted recuerda? A ver, dígame alguien. Yo me acuerdo cuando nació mi hijo y nació en tal fecha. A ver. 30 de enero, ¿quién nació? José Armando nació el 30 de enero. ¿Se le ha olvidado a usted cuándo nació? A partir del 30 de enero, Armando dio guerra hasta la fecha. Con todo respeto a Armando, ¿eh? A ver, otro que me diga, a ver, ¿cuándo nació su hijo? A ver. 2. El 2 de octubre nació, ¿quién? David. Sí, el 2 de octubre nació David. 2 de octubre. ¿Y de qué año? ¿De qué año? Del 95. A partir de esa fecha que nació David, pues hasta la fecha ahí está, miren, ¿no? Diría alguien, ¿para bien o para mal? No, para bien, para bien. Para bien, ahí está David. Pues hermanos, desde el momento que Cristo nació sobre la tierra, el mundo estaba presenciando el tabernáculo de Dios entre nosotros. Amén. Entonces Él vino y tabernaculizó entre nosotros cuando Cristo nació. No a los 30 años que empezó a predicar. No. Cuando nació ya estaba el tabernáculo de Dios en medio de nosotros. ¿Sí o no? Y hermanos, bíblicamente usted puede sacar la cuenta de cuándo es fiesta de tabernáculos. Usted puede saber aquí. En la Biblia puede saber cuándo es fiesta de tabernáculos. Entonces, ese año históricamente, ¿cuándo nacería? ¿En fiesta de tabernáculos o nacería el 25 de diciembre junto con el Santo Claus?
Junto con el arbolito de Navidad. Junto con los huevos ¿qué? De Pascua. ¿Dónde nacería Cristo? ¿En qué fiesta? Si, hermanos, cada fiesta es profética. Cada fiesta, hermanos, es por algo. Amén. Así que no le podemos colgar una fecha que nos dé la gana, ni la que dijo fulanito de tal, el emperador fulano, o el creador de cierta religión. Ahí están en la Biblia. Usted métase a Levítico 23 y va a encontrar el calendario hebreo, el calendario, no es hebreo, es el calendario bíblico. El calendario de Dios. ¿Entiende usted qué es el calendario de Dios? Imagínense si Israel se viera, en lugar de usar el calendario de Dios en el Nuevo Testamento, pues no hubieran estado celebrando Pentecostés en esa fecha. Porque dice, y estaban todos reunidos el día del Pentecostés. ¿Lo ha leído usted eso? Es porque estaban respetando o basándose en el calendario de Dios que está desde el Antiguo Testamento. En otras palabras, hermanos, el calendario gregoriano, que es el que usted y yo usamos, no lo vamos a condenar ni nada. Es un calendario que usamos todos los días. La fecha, ¿qué fecha es ahora? ¿10 y qué? 17 de septiembre de 2023. Ahí está, nos sirve como herramienta. Pero ese calendario no sirve para sacar las fechas del calendario de Dios. Para eso está un calendario en la Biblia. Amén. Ahora, si usted quiere conocer más de la voluntad de Dios y los propósitos de Dios, usted vaya hacia la Biblia. Estamos diciendo aquí, hermanos, desde un principio que leí el pasaje, que el Señor quiere que no nos sorprenda el ladrón, que no nos agarre desprevenidos la venida del Señor. Entonces, ¿en qué nos vamos a basar? ¿En lo que dijo quién o en lo que dice quién? La palabra de Dios. Amén. Dice Pablo, nosotros no estamos como aquellos que están desprevenidos, donde el ladrón los agarra. Nosotros no estamos como a mitad de la noche, nosotros tenemos claro. A ver, ¿por qué las vírgenes fatuas o las vírgenes imprudentes, insensatas, dice ahí la parábola, se quedaron y no se fueron con el Señor? ¿Por qué? Porque no tenían, ¿qué no tenían? Aceite en sus lámparas. Y cuando alguien no tiene aceite en sus lámparas, cuando a alguien se le acaba la Everready o la ¿qué? Ya la Everready ya no se usa, la Energizer, se le acaba ya en medio del monte, ¿qué pasa con la lamparita? Pues ya no prende, ¿no? Pero dice las vírgenes prudentes conservaron aceite en sus lámparas, y cuando vino el esposo, ¿qué había en la lámpara? Aceite, y por lo tanto, ¿qué había? Luz. ¿Usted quiere tener luz para saber los propósitos de Dios? Métase a la Biblia, a estudiar la Biblia. Parece que los que más están en contra de lo que estamos hablando son los que no saben nada de Biblia. Y lo he comprobado una y otra vez. No, que eso no. Y les pregunto un poquito. No saben absolutamente nada. Y estamos hablando de cristianos, ¿eh? Usted quiere saber un poquito más de la palabra de Dios. Quiere no ser sorprendido el día de la venida del Señor. Aparte de que oremos y estemos buscando agradar a Dios, también esto, hermanos, es un calendario, pues. Amén. Gloria a Dios. Entonces, fiesta de trompetas nos anuncia algo muy importante. Yo le preguntaría ahorita a usted, y respetando lo que usted haga, pues, ¿no? Si usted tuviera que elegir entre celebrar que Cristo vino a este mundo en fiesta de tabernáculos, o celebrarlo cuando dijo Roma, no cuando dijo, cuando dice todavía. Roma dicta cuándo, ¿no? Y pregúntele usted por qué lo hizo en esas fechas, o de dónde salió, y se va a sorprender por qué están esas fechas. ¿A qué están asociadas esas fechas? Asociadas a deidades, ¿cómo se llama? A ídolos paganos, ídolos de la antigua Roma, de Grecia y de Mesopotamia y de otros dioses, ¿verdad? Se asociaron esas fechas. Pero, hermanos, el Señor está diciendo, el día tal del mes fulano me vas a celebrar. ¿Saben por qué? No es capricho de Dios. ¿Saben por qué? Porque esto tiene una relación ¿con qué? ¿Con qué? ¿Por qué, hermanos, Israel sin saberlo celebraba Pascua y Pascua y Pascua y Pascua y Pascua? 1500 años, en una fecha especial.
Pues en esa misma fecha, después de 1500, estaban ocurriendo cosas sorprendentes en el Kairos de Dios. Usted póngase a celebrar fechas como le da la gana al mundo, y no es lo que dice la palabra de Dios. Vendrá el Kairos de Dios y usted no se va a dar cuenta, porque no está apegado a fechas. Si quiere usted, entonces arránquele las fechas a Levítico, a Números, a Éxodo, porque no sirven. Nomás sirve lo que diga un calendario que se usa popular. Cuidado con esto, porque son, hermanos, es el reloj profético de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo sé que para algunos es muy difícil. No me quiten tal cosa, no me quiten el arbolito, y se tiemblan así, ¿no? Imagínense, ¿no? No me quiten a Santa. ¿O Santa qué? Pues no. Y hermanos, pues usted sabrá cómo le hace. No estamos demonizando nada, estamos diciendo nada más, vayámonos al texto de la palabra de Dios. No se pegue solamente al Nuevo Testamento. Es importante, es palabra de Dios, pero lo es toda la Escritura. Amén. Ya para ir terminando, hermanos, con esto, quiero decirle, y ya lo mencioné de alguna manera esto, ¿por qué es ventaja que nosotros celebremos pues estas citas divinas que menciona la Escritura? ¿Por qué es importante? La primera es, hermanos, que las celebraciones no son del pueblo de Israel, no son de los judíos. Y se lo voy a demostrar bíblicamente. Ahí en Levítico 23:2, vean lo que dice. Levítico 23:2, en una versión que está aquí, se lo voy a leer. Dice así, aquí está hablando Dios a Moisés, Dios a Moisés. Dice, habla a los israelitas y diles, estas son mis fiestas, las fiestas dedicadas al Señor, en las que convocaréis asambleas sagradas. Entonces, ¿de quién son las fiestas? Son de Dios, hermano. No, que eso es de los judíos. No, que no es ni de los judíos ni de los israelitas. Son fiestas de Dios. ¿Y por qué son de Dios y por qué son importantes? Porque tienen un sentido profético, un sentido de cumplimiento. Tú quieres estar velando y preparándote para la venida del Señor, no te confundas. Entonces, si quieres, no celebres nada, pero si vas a celebrar, celebra lo que la palabra de Dios nos habla que nosotros celebremos. Entonces, ¿qué ventajas tiene que celebremos estas citas divinas? La primera cosa es, hermanos, honrar al Señor. Honrar al Señor. Hermanos, cuando celebramos estas fiestas o citas divinas, Dios es honrado. Dios es honrado. A ver, dígalo conmigo. Dios es honrado. Dios es honrado. Estamos honrando lo que el Señor dijo un día. Amén. Y la otra cosa, hermanos, es que usted puede entender mejor las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir Emmanuel? ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Y vamos a decir, Dios está con nosotros. Y hermanos, es importante que nosotros podamos hacer esto de una manera visible, con figuras visibles. Por ejemplo, cuando sus niños van a la clase bíblica allá arriba, les ponen dibujos, ¿verdad? Dibuja, pinta. ¿Para qué? Para que nuestra mente lo tenga claro y podamos aprender más. Entonces, cuando venimos aquí a este campamento, la idea es que usted tenga muy claras las figuras, ¿verdad? De lo que representa lo que Dios va a hacer con nosotros, lo que Dios hará con nosotros. Por eso sonamos las trompetas diciendo un día así va a sonar la trompeta. No con los pulmones de Adrián, porque pues tiene buenos pulmones, ¿no? Pero ¿cómo va a ser ese sonido, hermanos, que va a retumbar el planeta? Imagínense usted. O sea, usted, en otras palabras, va a venir y va a estar aquí aprendiendo, va a estar celebrando, va a estar conviviendo con sus hermanos, va a estar revisando la palabra de Dios, va a estar revisando el contexto de qué significa todo esto. Yo ahora me he dado cuenta que los hermanos que han estado asomándose a este asunto manejan más la palabra de Dios, mejor la conocen. Y no la conocen nomás conocen Juan 3:16. ¿Y cuál otro? ¿Cuál otro? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo no sé cómo lo pueden lograr porque no saben la palabra. Pues hay que aprender la palabra.
Y entonces, hermanos, cuando nos metemos al conocimiento de estas fiestas, que es el reloj profético de Dios, aprendemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos evangelizar de una manera más efectiva. Nos metemos con todo y familia, hasta los niños ya empiezan a aprender más sobre este tema. Les preguntan, oye, ¿qué significa Pascua? No, pues que Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Los niños ya saben decirlos. Y el que dice, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y es todo lo que sabe decir, ni es texto de la Biblia eso. Sí lo es, pero no se refiere a eso. Se refiere a la ley del pecado, se refiere. Amén. Porque de que estamos bajo la ley, hermanos, no la ley de sacrificio, ya sabemos, de matar animales para el perdón, eso ya no. Pero, hermanos, de honrar a Dios por sobre todas las cosas, sí. De no adorar imágenes, todavía. De honrar a los padres, todavía. De no robar, de no matar, de no adulterar. ¿Estamos todavía bajo eso o ya no? También. Y, hermanos, otra cosa es que podemos nosotros tener muy claro los eventos proféticos. Usted los puede explicar mejor. O no puede explicar ahora la venida del Señor. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo explica la venida del Señor? Primero tiene que creerlo y después explicarlo también. Porque si Dios, hermanos, las estableció de alguna manera, fue para que nosotros estemos alertas y que el ladrón no venga, hermanos, y nos robe la bendición y que no estemos preparados para la venida del Señor. ¿Usted se quiere ir con el Señor? Entonces métase a esto y creo que las cosas le van a salir bien. Hermanos, respecto a esta fiesta de trompetas, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dice, hermanos, una parábola, la de las 10 vírgenes. Hay un versículo que dice, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Se da cuenta usted de cómo comienza este versículo? Dice, y a la medianoche. ¿Qué significa que a la medianoche? ¿Por qué no dice a las 4 de la tarde? A las 8 de la mañana. A la medianoche. ¿Qué pasa a la medianoche? Todos duermen. ¿Qué más? Lo más oscuro de la noche es a la medianoche. Y así estará el mundo a la medianoche, en lo más oscuro, hermanos. Y no me digan que no está pasando algo así. Si usted supiera las leyes o las iniciativas de ley que tienen, ya no digo el Congreso y el Senado de la República, la agenda que tiene la Organización de las Naciones Unidas, usted se pondría a llorar. Le daría asco lo que están proponiendo y lo que viene en estos últimos tiempos. No sé cómo lo dije, pero si hubiera una palabra más fuerte la diría. Le daría asco, le daría ganas de vomitar lo que la ONU está queriendo imponer a este planeta. Y entonces, hermanos, en lo más oscuro, muchos aún, hermanos, dice que aún parte de los escogidos serán engañados y se van a ir ahí si usted no está preparado, si usted no está velando, si usted no está atento a lo que la palabra de Dios dice. Se va a ir ahí, no pasa nada. ¿Qué tiene? Dios es muy bueno. Amén. No le hace, así sí le ha hecho siempre, ¿verdad? De Noé se reían, de Noé se burlaban. Y a veces para que no se burlen de nosotros, condescendemos, como sea, no pasa nada. Y hermanos, la iglesia de Jesucristo hemos cometido un problema muy, muy serio. El enemigo nos está mandando dardos muy fuertes, ¿sí o no? Y entonces la iglesia hace así, miren, así como los boxeadores malos.
contra las cuerdas y en la esquina, ¿verdad? Y el otro pegándole por todos lados. Y así está la iglesia. Ay, que no nos manden esta ley. Ay, que no es posible que nos quiten la custodia si no obedecemos esto. No hay que permitirlo. A la defensiva, cuando la iglesia debería de estar a la ofensiva, metiéndole golpes al enemigo. Pero la iglesia se ha dedicado a taparse los golpes que el diablo le está mandando. Y en tanto golpe algunos nos están metiendo también. Pero si la iglesia va a la ofensiva. Pero ¿saben por qué no vamos a la ofensiva? Porque nos van a criticar. No vamos a la ofensiva porque nos van a decir que no. No vamos a la ofensiva porque ¿qué van a pensar de nosotros? Por eso no vamos a la ofensiva. Y hermanos, yo les quiero decir, ¿qué les parece si empezamos a ir a la ofensiva? Pero no es popular eso. Usted va a perder su estatus, va a perder su figura de que van a pensar en su barrio, en su trabajo de usted. ¿Le importa o no le importa eso? Amén. En lo más oscuro de la noche se va a oír la voz del esposo. Y así como las 5 vírgenes fatuas sin aceite, religiosas que se amoldaron a religiones fáciles, a iglesias cristianas inclusive light, no van a tener aceite, no van a tener relación con Dios, no van a tener intimidad con el Espíritu Santo, y por lo tanto no habrá aceite. Habrá religión, habrá alabanza, ¿sí? Pero no habrá un compromiso de honrar el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermano, la trompeta va a sonar en medio de la oscuridad de la noche, espiritualmente hablando, moralmente hablando. Y hermanos, entonces el Yom Kippur, el día del arrepentimiento, el día del perdón, se va a acabar. Se va a acabar. Un día que es en el Kairos de Dios. Este es el último día. Tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Amén. Dios sí lo sabe. Y estamos muy campantes, como en los días de Noé, dice la Biblia. No pasa nada. No he oído esa expresión. No pasa nada. Y sí pasa. Amén. Entonces, mientras dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Amén. Y hermanos, un día, hablando de esta última fiesta, tabernáculos, ahorita la estamos haciendo como un simulacro, pero con propósito. ¿Estás obligado? No. Es de la ley. Tómalo como quieras. Amén. El Señor nos está dando tips de cómo podemos nosotros mantener nuestra vida que nos sirva. Amén. ¿Por qué el gimnasta? ¿Por qué, no sé, el deportista? ¿Por qué va y entrena? ¿Por qué va alguien al gimnasio? ¿Por qué va? ¿Cuál es el propósito? ¿Mantenerse con fuerza, a tono, en salud? ¿Por qué nosotros estamos buscando todas las formas que nos ayuden a estar despiertos para cuando el Señor venga? ¿Nos conviene o no nos conviene? Entonces, tabernáculos son como simulaciones o como le quieras llamar, pero son celebraciones también, donde decimos, Señor, tú eres el centro de mi vida. Cuando usted venga y acampe aquí con su familia, usted podrá decir, Señor, tú eres el centro de nuestra vida. Que tus hijos te vean allí. ¿Cómo estás tú diciendo, nosotros no nos vamos a quedar? Cuando suene la final trompeta, estaremos frente al Señor. Amén. Y hay que luchar por esto. Amén. Atrae a tu familia, atrae a tus hijos, porque ya sabemos qué va a pasar con el que no oiga la final trompeta. ¿Sí sabes eso? ¿Qué va a pasar con los que no oigan la final trompeta? Amén. Así es que, hermanos, a trabajar por el Señor y a creerle a Dios. Nada de este mundo nos va a ayudar para que nos vaya bien. Solo la palabra del Señor. Amén.